Recero, volumen 5, capítulo 3. Una enfermedad llamada desesperación. Parte 5. Cuando Subaru corrió hacia la entrada de la aldea, su mirada cambió de sitio para encontrar al primer ciudadano que pudo. Fue entonces cuando frunció el ceño sintiendo que algo andaba mal. En el momento en que sus piernas se detuvieron, la tensión acumulada en su corazón y pulmones se estrelló contra él. Jadeaba una y otra vez, tosiendo saliva, y se esforzaba por dejar que su cuerpo se recuperase mientras sus ojos escudriñaban el área. A primera vista pensó que no había ocurrido nada extraño en la aldea. El aire de esa mañana era fresco, suficiente para despertar a una persona somnolienta. Era un día tan claro y soleado y sin embargo no podía sentir a nadie en el pueblo. Al haberse levantado tan tarde, Subaru no se dio cuenta del hecho de que todavía era muy temprano por la mañana, lo suficiente como para que la gente pudiera seguir durmiendo. Bajó los hombros hacia los aldeanos dormilones y siguió adelante, buscando la causa del humo blanco. Si buscara la fuente, seguramente encontraría a alguien. Pero las esperanzas de Subaru fueron en vano. No encontró una sola cara. Para cuando casi llegó a lo que estaba ardiendo, todo el mundo ya se había ido. Lo que había sido un fuego todavía ardía levemente, causando el humo, pero no podía sentir la presencia de nadie. Eso fue cuando Subaru no estaba atormentado por vagas ansiedades, sino por otras muy tangibles. Por razones no relacionadas con la fatiga, su respiración y latidos se aceleraron. Con su cuerpo reaccionando a ese pánico, Subaru golpeó la puerta de una casa cercana. No hubo respuesta. Cuando entró corriendo, era un cascarón vacío. No había nadie en casa. Tal vez toda la familia estaba haciendo labores de granja. No podía descartarle la situación como una broma tonta. Corrió a la casa de al lado buscando gente. No había nadie. También estaba desocupada. Un escalofrío amorfo se apoderó de él. Subaru, dándose cuenta de que se parecía mucho a lo que había sentido cuando conoció a las figuras en el bosque, casi se perdió mientras buscaba desesperadamente una presencia humana. Gritó lo suficiente como para que su voz se roncase, golpeando casa tras casa, sin importarle que se estuviese partiendo las uñas. El resultado no fue más que silencio. Subaru, completamente solo en el mundo, se derrumbó en el suelo impotente. No importaba la frecuencia con la que se encontrara con ellos, no podía acostumbrarse a estas situaciones incomprensibles. Naturalmente, lo mismo ocurrió con los desarrollos sin sentido que él entendió. Abandonada por todos, perspectivas sombrías, todas las vías de escape cortadas. Este siempre fue el futuro de Subaru Natsuki. Habiendo perdido la cuenta de cuántos suspiros había suspirado, Subaru usó uno más mientras decidía que seguir buscando no tenía sentido. No importa cuántas veces buscó por el pueblo, no encontró a nadie. No quedaba nadie. Subaru se levantó, se quitó el polvo de encima e intentó no resbalar en el suelo embarrado mientras se adelantaba. Aunque no había rastro de lluvia, había barro por todas partes. Había perdido el equilibrio y se había caído varias veces cuando había estado corriendo por el lugar, por lo que Subaru evitó el barro, evitó cualquier cosa que le pudiese hacer tropezar y se dirigió al centro de la aldea en dirección al humo blanco. El fuego que había causado el humo ya se había apagado. Los restos ardientes casi se extinguieron. Subaru bajó suavemente su mirada, mirando distraídamente a los restos. No había nada extraño que ver, excepto el cadáver carbonizado del viejo del que salía el humo blanco. Subaru se rascó la cabeza, apartando su mente de la vista mientras caminaba hacia la salida de la aldea.
Si no había nadie dentro del asentamiento, no tenía sentido quedarse allí. Tenía que darse prisa para llegar a la mansión. Dio un paso alrededor del cadáver descuidadamente esparcido de un joven, caminando con cuidado para no resbalar sobre el sangriento barro. Dio a los cuerpos de la joven pareja apilados el uno sobre el otro un amplio desvío, pasando justo al lado de la anciana tumbada boca arriba mientras entraba en la plaza del pueblo. Subaru buscó cualquier signo de vida entre los numerosos muertos que había allí, buscando cualquier salvación, cualquiera que pudiese llamar su nombre. Pero su esperanza no se cumplió, pues la inactividad era todo lo que quedaba. Demasiados desvíos. No había cumplido su intención original y este fue el resultado. Se había tomado demasiado tiempo y la futilidad era su recompensa. Todo en ese lugar fue en vano. No había nada allí que no lo fuera, incluido Subaru. Abandonando todo lo que era inútil, arrastró los pies aturdido mientras cruzaba la plaza del pueblo. Mientras lo hacía, su pie se agarró abruptamente a algo, haciendo que el chico medio consciente cayese hacia adelante. Gimiendo por el dolor de caer sobre su hombro, Subaru miró reflexivamente hacia lo que había enganchado su pie. Y así se encontró con los ojos vacíos e indiferentes de Petra. No podía escapar. Subaru lloró y gritó hasta que su temblorosa voz se volvió ronca, un torrente de lágrimas cayendo mientras abrazaba los restos de Petra arrojados al suelo. El calor se había desvanecido hacía mucho tiempo del cuerpo de la chica. El rigor mortis había empezado. El cuerpo de una persona inconsciente debería haber sido pesado, pero incluso considerando la juventud de Petra, su cuerpo era demasiado ligero. Esto era probablemente debido a toda la sangre que había salido de la herida abierta en su pecho. Petra había muerto con los ojos abiertos y una expresión de sorpresa. El único consuelo que se encontró fue que la ausencia de dolor o sufrimiento en su rostro significaba que ella había muerto instantáneamente cuando su corazón fue empalado. Después de todo, no había razón para que ella muriera con un enorme agujero en el pecho y luego sufriera una agonía. Subaru dejó el cadáver de Petra en el suelo y la cubrió con su chaqueta, el único funeral que pudo proporcionarle. Trató de cerrarle los ojos, pero con su cuerpo ya rígido no pudo concederle ni siquiera esa pequeña misericordia. Rezando para que Petra descansara en paz, Subaru tembló mientras le daba la espalda. Continuó apartando sus ojos de la escena infernal en la que se había convertido la aldea familiar. La causa del humo fue el cuerpo carbonizado de Muraosa. Los jóvenes sin duda habían luchado con las espadas que tenían. Había armas e implementos agrícolas esparcidos por todas partes, con la sangre de los aldeanos asesinados empapando la desnuda tierra a su alrededor. La muerte había caído sobre la aldea. Todo había terminado mucho antes de que Subaru llegase. Demasiado tarde. Subaru era ahora la única persona que daba testimonio de los resultados de la tragedia que estaba ocurriendo en ese lugar. Ofreció ambas manos, como suplicando por alguien, por cualquiera que las tomara. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? ¿Qué cosa terrible había ocurrido? ¿Quién había violado la aldea en una despiadada matanza de sus habitantes inocentes, pisoteando su dignidad incluso en la muerte? Nadie respiraba aún. No quedaba ni una sola persona viva. Un recuerdo de días largamente olvidados surgió en la forma de una voz despreocupada. «Oh, maestro Subaru, buenos días. ¿Vienes a jugar con los niños otra vez?» Recordó las voces descaradas, ruidosas, cariñosas y muy agresivas de los niños pequeños. «¡Subaru está aquí! ¡Vino Subaru! ¡Subaru está solo!»
Una niña tenía pretensiones de adulta mientras hacía una descarada promesa sobre el futuro. Eh, eh, Subaru fue quien me salvó la vida, así que cuando sea más grande te devolveré el favor. Ya no podía ver su cara. Su chaqueta de atletismo ahora lo cubría. Ahora la cubría. No quedaba nadie. Sus recuerdos habían sido pisoteados, destrozados, descartados, perdidos. No se estaba hundiendo. Le salía líquido de todas las cavidades de la cara. Ya fuesen lágrimas, mocos o baba, había perdido la voluntad de contenerla mientras continuaba manchando su cara. Entonces, mientras Subaru se revolcaba vergonzosamente, prácticamente ahogándose en lágrimas, llegó a comprender algo demasiado tarde. Finalmente, entendió lo obvio. No había razón para que la tragedia sin sentido se detuviera en el borde de la aldea. Un escalofrío peor que cualquiera de las anteriores había atravesado todo el cuerpo de Subaru. Desde que Subaru había caído en ese mundo, había superado varias veces las crisis mortales. Incluso entonces, nunca había conocido el miedo y la desesperación como en ese momento. La desesperación de que en algún lugar fuera de su alcance le habían arrebatado a la gente preciosa para él. Sus dientes castañaban hasta las raíces. Sus ojos doloridos por llorar demasiado podían ver poco, pero elevó su limitado campo de visión hacia el cielo. El éter azul claro parecía inocente ante la tragedia que había bajo él. Y bajo ese cielo, la mansión esperaba. Aquel lugar al que tanto deseaba volver, que tanto anhelaba, el lugar prácticamente ante sus ojos era demasiado aterrador para contemplarlo. Pero lo que había convertido el pueblo en un infierno, seguramente no había pasado por alto la mansión. Estaba asustado, no pudo evitar tener miedo. No quería pensar en la posibilidad de que este algo hubiera rasgado la mansión. Tenía miedo de que si lo pensaba, y mucho menos lo decía en voz alta, eso lo haría real. Agitó la cabeza desechando las temibles imágenes, pero aunque Subaru intentó llevarlos a la parte de atrás de su mente, uno de ellos se aferró obstinadamente, susurrando al oído, negándose a ser olvidado. Por eso Subaru se aferró a ella, el medio más bajo para que escapase. Si podía expresar incluso la posibilidad de que algo le hubiera pasado a ella, entonces... Rem, 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 ¿dónde estás? Era el nombre de la muchacha que debía haber llegado antes que él. La muchacha que lo había cuidado, que lo había abrazado, que lo había tranquilizado y que lo había traicionado al final. Instintivamente, Subaru sabía lo que significaba llamarla por su nombre, y sabiendo esto, Subaru había elegido hacerlo de todos modos. En nombre de la preocupación por la seguridad de Rem, él estaba engañando su corazón con los medios más sórdidos. Si Rem volvió, ella nunca se quedaría de brazos cruzados después de que esto pasara en el pueblo. Excusas. Era otra excusa, hablada en un lugar donde estaba solo y ni siquiera lo engañó. Era de lo peor. Era lo más bajo de lo más bajo. No quería entenderlo, pero lo hizo. Si pudiera expresar la posibilidad de que hubiera perdido a la chica que cuidaba y la posibilidad de que su propio corazón se rompiera, entonces, ¿por qué no ofrecer un sacrificio para no tener que hacerlo? Subaru se dijo a sí mismo tales mentiras para que pudiese fingir que no veía su propio corazón demasiado inescrupuloso. Se sentía como la agradable sonrisa de la chica de pelo azul, el calor de su pecho contra él, su voz que llamaba el nombre de Subaru, crecían cada vez más lejos. Así es, Rem puede, Rem...
Subaru empezó a tambalearse sin ganas a lo largo del camino a la mansión. Arrastró los pies, dejando los restos de Petra y los cadáveres de los aldeanos, tapándose los ojos y oídos para tapar todo. Todavía no sabía lo que le esperaba. Pensó que no quería saber y que necesitaba saber, pero no tuvo el valor de correr para averiguarlo. Subaru lentamente subió por el sendero inclinado hacia arriba, aferrándose al nombre de la chica como si fuese la columna que sostenía su corazón mientras caminaba hacia la mansión. Al llegar, lo vio. Rem estaba muerta en el patio. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube, y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de esta parte 5. Vale, y estamos a una parte de acabar el capítulo 3. La siguiente parte imagino que finalizará con la muerte de Subaru, porque todo se fue a la verga básicamente. La única forma de que todo esto no se haya ido a la verga es en Subaru reviviendo una vez más. Ok. Por un momento pensé que los encapuchados eran los aldeanos, ¿sabes? A lo mejor y no, porque tampoco es que estuviera toda la aldea ahí muerta. Eso sí, me gustó bastante el hecho de que Subaru al principio como que, o bueno, que la novela lo narrara de la forma en que él llegó y no había nada, solo silencio, no pasaba nada. Vio el humo, no era nada. Regresó, tocó en una casa, no había nadie, entró a ver, no había nadie. Y claro, dando a entenderte que Subaru llegó y lo vio todo, y el impacto fue tan jodidamente fuerte que aún no lo podía aceptar. Y la propia narración fue que, o sea, para mí la propia narración fue la forma en que Subaru poco a poco fue aceptándolo, ¿sabes? O sea, la misma narración fue que no pasaba nada, porque Subaru, al llegar y ver todo el percal, se bloqueó. Y me gustó ese detalle de que empezó a entrar en pánico cada vez que entraba en una casa y no había nadie, y entró en una casa y no había nadie, y empezó a correr, y de repente el humo era un anciano quemándose, ¿sabes? Eran los restos carbonizados de un anciano. El barro que había en las calles no era solo barro, era barro con sangre, ¿sabes? Lo que tenía que esquivar por los senderos eran cuerpos. Eso estuvo bastante genial, como lo fue revelando poco a poco el autor. Estuvo chido. Se me ocurrió también decir algo. La muerte de Rem fue muy insulsa, ¿sabes? O como que... Creo que es un problema en general con esta novela. El poder de Subaru es evidentemente muy conveniente. Entonces, una muerte no me da un impacto visual porque ya he visto varias. De una forma u otra, Subaru va a salvar el día. Igual veremos cómo lo desarrollan. Pero, claro, esta muerte de Ren no fue como, oh por Dios, la mataron. No, es como, mira. Eso fue lo que pasó con ella, la mataron. ¿Sabes? Fue como, mira. Sí, la mataron. Pero claro, no, creo que no se genera tanto ese impacto de una muerte, porque es una novela en la que la muerte es demasiado común, pero al mismo tiempo no es tan común. O sea, ocurre mucho, pero Subaru siempre evita que ocurra por su poder. Entonces, pues bueno. En fin, veremos cómo se desarrolla en la parte 6. De momento espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en la próxima con más de Re:Zero.